Hola amigos, bienvenidos a Visión Periférica. Hoy tengo el gusto de presentarles a Isaac. ¿Cómo te encuentras, Isaac? ¿Qué tal, Pedro? Bien, ¿y tú? Mm. Bueno, Isaac y yo nos conocemos de Twitter. Yo lo sigo a él, en parte porque somos compatriotas y también porque Isaac monta unas fotos fenomenales donde sea que él esté, y pues fotos con guacharacas, que digamos extraño las guacharacas, tengo años sin ver una. Y tú sabes, la flora de Venezuela. Claro. Bueno, Isaac, primero y principal, yo te invito. La otra razón por la que vine a hablar contigo es por tu crianza y particularmente el hecho de que tú creciste en una de estas comunidades de Venezuela. Eh, entonces, que, no sé, para alguien que nunca ha oído de esto, ¿qué es una comunidad? ¿Qué quiere decir una comunidad en Venezuela? Bueno, a ver. Eh, Primero, esto es o sea, yo crecí en un grupo al que se mudaron mi papá y mi mamá. Eh, Se hace llamar o nos hacemos llamar, ya yo no formo parte de ese grupo en cuanto a ubicación, pero se llaman colectividad, ¿no? Que es, vamos a decir, un grupo de familias que se reunieron a vivir juntos. Bueno, supongo que eh, me preguntaría, bueno, ¿y por qué se reunieron, no? Entonces, claro, el cuento es el siguiente. Hay una señora que mi mamá conoce a los 6 años, que es una amiga de mi abuela, y resulta que esta señora tuvo una experiencia que podríamos resumir como una experiencia mística, porque ella tiene una experiencia, vamos a decir, con su realidad espiritual y bueno, ella lo que hace es ser consecuente a eso. Ser consecuente quiero decir simplemente seguir esa intuición que le va dando como el siguiente paso, ¿no? Una cosa como muy intuitiva. Ella, antes de esta experiencia, está viviendo en la Florida. Ella era una persona que no tenía educación, tenía una educación básica, o sea, a nivel de segundo grado, o sea, de milagro sabía escribir. Ella llegó a Caracas, o sea, ella dejó de estudiar porque ella tenía dos hermanos, el papá era exiliado, de hecho ya nació en Trinidad y Tobago, y los papás se mudaron cuando ella era en edad, o sea, recién nacida, es decir, muy chiquita. Se mudaron a vivir en la península de Paria y eso, pues ella creció en la naturaleza y cuando empezó a ir al colegio tuvo que dejar de ir al colegio para que sus hermanos menores pudieran ir al colegio y ella poder ayudar a su mamá con las tareas de la casa y todo esto. Ella es la mayor de los dos. Entonces, ella en algún momento, para hacer el cuento corto, ella se muda a Caracas y ella, bueno, con unos contactos de los tíos y tal y qué sé yo, bueno, empieza a trabajar y finalmente ya se convierte en una empresaria que tiene una fábrica de eh, pastillitas de menta para el aliento. Y incluso recuerdo que, o sea, hay gente muy mayor que cuenta, que recuerda las publicidades en el cine. Mm. Claro, esto sería en los años, al comienzo de los años 50. Entonces, esta señora tiene esta experiencia y empieza a ir a la iglesia y en la iglesia conocí a mi abuela, porque mi abuela era una persona muy devota, iba todos los domingos a la iglesia, a oír misa, etcétera, etcétera. Y entonces, eventualmente, después de X cantidad de tiempo, 9, 9 años después de la experiencia, ella en un retiro espiritual que hay 5 personas, de las cuales una es esta señora y la otra es mi abuelo y mi abuela, y una pareja de amigos conocidos y el cura, que es amigo de la familia. Esas son las personas. Se reúnen, son 6 entonces, se reúnen y entonces ella cuenta la experiencia. Y entonces, claro, mi abuela como que
esta pareja se sienten motivados y empiezan como en una, pues decir, a escucharla y a querer entender qué es lo que ella está hablando y se sienten motivados espiritualmente por esto que esta señora está contando. Entonces mi mamá crece en torno a esto. Esta señora, como te digo, es una vida muy extensa, muy profunda, pero finalmente hay un grupo de gente que se va reuniendo con el pasar de los años en torno a ella y ellos deciden, le proponen a ella, mira, vamos a vivirnos todos juntos, ¿no? O sea, como... Entonces ella dice, bueno, está bien, y encuentran un sitio y se mudan a vivir ahí. Y, y bueno, mi abuela no se muda inmediatamente, sino se muda unos años después. Con razón, con motivo de unos eventos que ella tiene muy fuertes en su vida, la pérdida de un hijo, se muda y un tiempo más tarde, unos meses más tarde, se muda mi mamá. Entonces, ese es más o menos el cuento y en ese contexto nazco yo. Entonces, claro, ¿qué hace esta gente metida en este monte? Porque eso era un monte básicamente, eso era una montaña, que era un antiguo estudio de caballos, pues, para entrenar caballos y estas cosas. Como una hacienda, pues, pero dedicada a eso. Ellos empiezan, construyen casas, las familias se mudan, y entonces van teniendo como experiencia y van siendo como que esa consecuencia, eso que ellos van sintiendo, pues, y bueno, ahí nazco yo y ellos, pues, no sé, ya se habían mudado y hazme más preguntas para seguirte contando. Claro que sí, claro que sí. Fíjate, de lo que hemos hablado tú y yo, me llama la atención dos cosas, ¿no? Está, por un lado, o sea, hay dos aspectos de la crianza y me gustaría hablar de ambos. Ya, El primero creo que más corto, pero que quisiera como preguntarte así, tantear. Eh, yo veo que esa fue una crianza religiosa, ¿no? O sea, bajo el cristianismo. Eh, o sea, digamos, hoy en día tú, para ti, ser cristiano o digamos las enseñanzas que te dejó esa señora, ¿es una cosa que llevas contigo? ¿Es una cosa que es importante, que es parte de tu identidad? O no demasiado. O sea, digamos, ¿cómo es ahorita digamos, tu experiencia personal con la religión y con el cristianismo? ya. Eh, bueno, es una pregunta profunda en cuanto a que, claro, yo tengo 13 años de haber salido y 14 o 15 de haber salido por primera vez de allá. Y bueno, yo tengo como o sea, como un viaje importante en cuanto a mis búsquedas personales, o sea, sí, yo nazco allá y eso, una nota aparte, es que eso no es sí, no está afiliado a ninguna rama del cristianismo. Es cristiano en sí mismo, por el hecho de que, vamos a decir, la figura crística sigue siendo una figura central, ¿no? En toda la teología, porque esta señora además, durante todos esos años, ella escribe libros de lo que ella va sintiendo, y bueno, es un trabajo relativamente amplio, ¿no? O sea, abarca una cantidad de temas que ella va observando y que ella va, vamos a decir, sintiendo y respondiendo a eso. En fin, el tema es que, claro, yo me crio ahí en este entorno, la naturaleza, la vida, las plantas, y mi, mi inclinación es artística y evidentemente, o sea, hay como circunstancias que no se prestan para que esta actividad artística se realice. ¿Y por qué? Porque es una vida dedicada al campo, ¿no? Entonces, y hay un detalle ahí del cual podemos como profundizar un poco más adelante, es que Venezuela para este momento está en un entorno, o sea, estoy hablando de los 80 ya,
hay un entorno donde se ha perdido las escuelas tradicionales, vamos a decir, de las artes tradicionales, ¿no? O sea, existen las artes folclóricas, vamos a decir, el pintor que aprende a pintar o pinta porque se le ocurre, y existen las artes modernas, como diríamos, bueno, los pintores modernos venezolanos que son muy conocidos, ¿no? Pero todas las escuelas tradicionales han desaparecido del país, o por diferentes motivos, que no viene al caso. O han desaparecido o simplemente están como muy en sitios muy específicos, ¿no? Entonces, claro, como no está extendido como localmente, así me explico, no existe, no se practica localmente ningún arte tradicional, o sea, desde la escultura hasta, es decir, lo que se practica son artesanías. Bueno, hacemos cestas, hacemos tejas, hacemos muebles, pero realmente no se practica, vamos a decir, pintura clásica o lo que fuera, ¿no? Entonces, pues nada, yo no tuve contacto con un arte, o sea, como cercano a mí, o sea, y no había ningún artista en ese sentido. Había pintores, había, pero mucho más modernos, que habían renunciado básicamente como en pro de seguir esta vida simple en contacto con la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, como esta disrupción a mí me hace como a los 18, 20 años querer salir de esta comunidad. Yo finalmente consigo, o sea, estudio, reestudio el bachillerato, salgo y finalmente entro en la universidad. Por supuesto, hay un gran cambio en la universidad porque también lo podemos hablar como una cosa como más específico. Pero para contestar tu pregunta, claro, yo tengo un viaje dentro de las artes que yo entiendo entiendo que son las únicas que existen en Venezuela, o de las que yo tengo conocimiento, ¿no? Porque obviamente existirán otras que están o más guardadas o son menos populares, ¿no? Y entro al teatro y entro al cine y quiero realizarme como cineasta, o sea, hacer cine básicamente, y, he hecho un montón de cosas en esas áreas, ¿no? Y he hecho cosas, también me he acercado, como tú dices, a la fotografía y así, ¿no? He escrito guiones, he escrito montones de cosas, poesía libre, en fin, pero eh, como todo esto me lleva en un viaje en el que finalmente yo, trabajando sobre Teócrito, descubro a Taleb, porque simplemente un día estoy trabajando sobre este poeta antiguo, que es del 300 antes de Cristo, 200 antes de Cristo, y se me ocurre buscar, bueno, tengo escrito en inglés, a ver qué sale en Twitter y a ver si alguien ha hablado de él por algún motivo, y, y me sale inmediatamente un Lindy Effect, o sea, que es Paul Scalas. Inmediatamente me meto en la cuenta y tiene lo primero que tiene es un quote de Taleb, o sea, con una etiqueta de Taleb, y o sea, cliqueo inmediatamente y encuentro los aforismos de Taleb, o sea, sus tweets, ¿no? Eh, Inmediatamente me hizo clic, o sea, como qué cosa tan rara, y así en menos de una semana decidí descargarme el libro y leerlo, ¿no? El hecho de Procrusto, ¿cuál? No, no, me descargué todo el incherto de Ajá. Taleb y me leí Antifrágil en 2 meses, una cosa así. Ujú. Este, claro, obviamente yo no tengo la profundidad del conocimiento que se requiere a nivel numérico por Ujú. englobar a todos los números de alguna manera en esto, ¿no? O sea, todo lo que él habla ahí a nivel teórico, a nivel, no teórico, él lo llama técnico, Ujú. ¿no? Yo no tengo ese conocimiento, evidentemente,
pero inmediatamente me llama la atención en Antifrágil cómo él se refiere a la intuición y la importancia de esto que él llama el conocimiento de la abuela. Entonces, evidentemente eso me hace como volver, o sea, como recordar y empezar a mirar las cosas de otra manera. De esto ya hace 2 años, evidentemente. Y lo que quieres decir con eso es que ¿recordaste cosas que aprendiste cuando viviste en esa comunidad o a qué te refieres? Sí, me refiero a eso y me refiero a la vida, o sea, el tipo de vida y pensar, o sea, cada vez con mayor claridad, recordar a esta señora, ¿no? Recordar las cosas que ella decía, o sea, lo que ella, vamos a decir, en cierta manera vivía, porque no es solo que ella lo decía, sino que ella lo vivía, ¿no? Que ella, como te digo, ella fue consecuente a lo que ella sintió, que es una cosa que ya yo encuentro extrañísima de ver en nuestros días, ¿no? Y evidentemente yo voy viendo en este seguimiento, en esta búsqueda, voy viendo que Taleb, vamos a decir, este tipo de personas que hace y dice lo que él cree, ¿no? Y lo que él conoce y es como una persona consecuente, ¿no? Con lo que él ve. Si está equivocado o no, pues eso ya es cuestión del lector Sí, o es de hecho, otro tipo de conversación, ¿no? Pero sí, de hecho esto me parece bien interesante. A ver, em, a mí también me ocurrió, digamos, yo di con los libros de Taleb. em, a ver, cuando yo viví en Venezuela, eh, digamos que yo era muy crítico de lo que estaba pasando en Venezuela en ese momento, bueno, y que sigue pasando. Eh, y creo que un poco por reacción a la forma de ser del gobierno de Venezuela, ¿no? Que es este gobierno tan en contra de las instituciones, en contra de los expertos, en contra de las universidades, eh, yo en ese momento comencé a apreciar la importancia de, digamos, de entender el mundo desde una perspectiva de experto, de académico, porque me parecía que eso le hacía falta más a Venezuela. Eh, Sin embargo, yo di con los libros de Taleb en 2013 y es como todo lo contrario a lo que yo pensaba, porque realmente de lo que van los libros de él es de cuáles son las limitaciones que tiene modelar el mundo o incluso cuáles son las limitaciones que tiene navegar el mundo de una forma totalmente racional. Eso no, realmente eso no es posible, ¿no? Y como él lo describe en Antifrágil, es nosotros interactuamos con el mundo por medio de una interfaz que son nuestros 5 sentidos y tú realmente no tienes por qué entender toda la dinámica de lo que está pasando, ¿no? Nosotros realmente no tenemos poder predictivo de lo que pasa en el mundo y por eso la gran importancia de tener Tecné, ¿no? De que el Tecné claro, está menospreciado. Nosotros hoy en día pensamos que lo que más importa es tener episteme, ¿no? Nosotros estudiamos mucho y nos leemos muchos libros y pasamos muchos años en la universidad y entonces nosotros venimos al mundo a hacer pronósticos y a predecir el futuro y como a optimizar en torno a qué piensas tú que va a pasar. Eh, o sea, por un lado, digamos, estoy de acuerdo contigo en eso. Ahora, yo quería hablar de otro aspecto, de una cosa que, pues, de este tema del famoso episteme, y quería preguntarte de algo muy concreto, que es lo siguiente. Eh, Algo que a mí me llama la atención de la vida en comunidad era que esa comunidad era autosuficiente. Bueno, me puedes comentar qué tan autosuficiente, pero pareciera que era autosuficiente la comunidad. Y otra cosa es que como niño tú hiciste muchas cosas, eh, digamos, hiciste cosas con las manos. Es decir, quizás antes de tener este mundo donde todo el mundo como que se hiperespecializa y tú como niño estás todo el día estudiando para un examen, ¿no? Y aprendiéndote preguntas de selección simple. Quizás como eran antes las cosas, la gente aprendía haciendo, ¿no? O sea, lo primero que tú haces es, bueno, ves a alguien que sepa, los observas y tú te pones y por ensayo y error como que aprendes a hacer las cosas. Eh,
algo que a mí me llama la atención de ti es que tú, digamos, eres una persona creativa y has hecho muchas cosas así, pues, al oído, ¿no? Las has hecho así un poco por ensayo y error. Eh, y yo pienso que quizás una de las razones por las que hoy en día tan poca gente tiene capacidad de crear es precisamente eso, que la gente, nadie le da la oportunidad o nadie le dice, oye, tú eres capaz de hacer cosas en el mundo, tú eres capaz de ser creativo, Claro. solo hace falta que te sientes y como que le des, ¿no? Eh, ¿Cómo fue para ti esa experiencia, ¿no? De crecer en esa comunidad y pues, digamos, ayudar dentro de la comunidad y no sé, y ayudar a cultivar o ayudar a cuidar a los animales? No sé, ¿cómo fue esa parte para ti? Bueno, o sea, a ver, en verdad la comunidad o la colectividad tiene toda la intención y sí, en parte la práctica de ser autosuficiente, ¿no? Eh, Después las cosas van cambiando con el tiempo. Es decir, no todo es... Una cosa que a mí me pasa es que las palabras específicamente, sobre todo en inglés, son muy, muy específicas, ¿no? O sea, en los términos eh, eh, que se refieren a cada cosa son muy, muy específicas. Entonces, eh, claro, cuando yo estoy hablando, por ejemplo, yo fui homeschooled, o sea, me enseñaron en mi casa. O sea, la gente inmediatamente piensa, tu papá y tu mamá te enseñaron en tu casa, ¿no? Que evidentemente es lo que pasaría en una familia, ¿no? Si tiene ese tipo de educación. En mi caso no es exactamente mi papá y mi mamá, porque recuerda que yo estoy viviendo con otras familias. Entonces, todos funcionamos como si fuéramos una gran familia y entonces no son, o sea, están mi papá y mi mamá metidos en el rollo, ¿no? Pero están los papás de otros niños que también dan clases, ¿no? Y están, o sea, y se distribuyen las tareas de diferentes maneras. Entonces, en ese sentido, yo voy con el papá de fulanito tal día a aprender a la huerta. Y eso comenzábamos a los 7 años, creo yo, 8 años máximo. Eso es lo más tarde que yo entré en la huerta, fue a los 8 años. O sea, yo tengo recuerdo de la huerta desde siempre, ¿no? Aparte de eso, mi abuelo era, no es mi abuelo, pero sí es mi abuelo, no es mi abuelo de sangre, pero es el segundo esposo de mi abuela, después de que ella enviudó. Era un boticario siciliano. Entonces, este señor, bueno, sabía todo de las plantas, de las propiedades medicinales, tenía montones de libros, que al final los dejó, cuando él falleció, pues los dejó, quedaron para la gente que estaba interesado en ese campo, ¿no? Y claro, yo tengo ese encuentro con la tierra desde que tengo noción, pues, de las plantas de sauco y el olor a romero y mi abuelo que sembraba desde naranjas hasta todo lo que naciera, ¿no? Entonces, sí, yo tuve contacto con los animales desde pequeño y ya de joven, o sea, ya como cuando empiezo a crecer, no, o sea, me interesan más las artes, la idea de las artes que las artes en sí mismas, ¿no? O lo que yo me imagino que son las artes o lo que tengo a mi alcance respecto a las artes, ¿no? Que es muy, muy limitado, evidentemente. Entonces, claro, yo aprendo sobre lo que aprendí, ¿no? Sobre la huerta, porque lo hacía todo el tiempo. Aprendo sobre los frutales porque lo hacía, pero no porque me gustara. Lo empiezo a apreciar luego cuando leo a Teócrito, ¿sabes? 20 años después o 25 años después, y digo, oye, qué bueno sería que yo me pusiera a sembrar la tierra. Una de las cosas que yo inmediatamente, o sea, como me encontré en los comentarios de Taleb fue a Joan Shields,
creo que es que se llama ella. Bueno, yo le escribí a John y le dije como que, bueno, o sea, le empecé a seguir y empecé como a interesarme y empecé a hacerlo yo mismo, ¿no? O sea, como intentar. Y entonces, claro, empecé a intentar yo primero y después la seguí a ella. En fin, el caso es que, claro, empiezo a descubrir mi propio interés, mi propia maravilla ante sembrar en la tierra, ¿no? Y entonces, eso, por ejemplo, yo le pregunté a un seguidor mutuo, eh, bueno, ¿y qué es la permacultura? Porque todo el mundo habla de permacultura. Y entonces él me empieza como a decir los basics, los conocimientos básicos de lo que es la permacultura. Y yo digo, bueno, yo tengo descubriendo esto por ensayo y error desde que estoy en la granja hasta hoy, ¿no? Entonces, o sea, a mí me llama la atención porque ciertamente yo no te puedo pintar como que la granja es un lugar perfecto, esta comunidad es un sitio perfecto, donde todo el mundo es honesto, donde... No, no, eso no existe porque, o sea, eso, es decir, una cosa es esta señora, que es una persona consecuente a su experiencia espiritual, y otra cosa somos los seres humanos, es decir, el resto de los seres humanos que la acompañamos y que hay un montón de intereses de por medio, hay un montón de, qué sé yo, de lo que sea, de egos, como lo llaman, y cada uno, algunos hablan para sus lados, otros son, sí son consecuentes de esta experiencia, en fin. El caso es que eh, en el caso preciso de las siembras, lo que yo aprendí allá no fue, o sea, cómo se sembraba no era una cosa permacultura ni nada por el estilo, era una cosa más bien agricultura, porque en aquel momento se pensaba que todos estos insecticidas, herbicidas, etcétera, eran muy buenos para la tierra, ¿no? Para los cultivos. Entonces, claro, ahí viene todo el intervencionismo, la destrucción de los ecosistemas, etcétera, etcétera, que evidentemente, y se puede ver allá, hoy en día, después de 30 años de que eso está tratado de esa manera. Pero, por supuesto, por otro lado, yo estoy como sembrando en el jardín y estoy sembrando y estoy haciendo turba, lo que nosotros llamamos turba, que básicamente es compost, descomponer hojas para que las hojas sirvan de abono y sirvan de cama, y estoy haciendo esas cosas, ¿no? Entonces, están las dos cosas como mezcladas al mismo tiempo, como vamos a decir, lo bueno y lo negativo, y estamos haciendo las mismas cosas. Al mismo tiempo, o sea, se echaban fungicidas y herbicidas, insecticidas, pero se tenían abejas, ¿no? Entonces, claro, eso es contradictorio en cuanto a que evidentemente ambas cosas son contradictorias y evidentemente hay muchas abejas que se murieron, pero con eso te quiero decir como que el error humano está y está ahí presente, y eso es innegable, ¿no? Como en todas partes. Error por ignorancia, error por pretender saber más que la naturaleza, como se quiera, pues, como, o sea, como se quiera, no, o sea, como entre esto en ciertos parámetros de conocimiento y conversación vamos a decir, este tipo de cosas, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que al final, claro, lo que yo me llevo de ahí es mi experiencia, y hay mucha gente que nuevamente se lleva su experiencia de una manera importante, y que sí, que hay una vida, volviendo como al tema, hay una vida espiritual profunda y hay una vida espiritual que tiende hacia la conservación de ciertos valores. Y por el otro lado hay como todo este asunto de la intuición, del aprender haciendo, eso sí está. Y hay mucha gente, o sea, amigos míos que han salido, y yo mismo, mi experiencia es así, pues, o sea, yo encuentro que a veces me ha sido más difícil ser aceptado en los diferentes círculos o medios en los que yo trabaje, áreas de trabajo, porque yo no tengo un título, ¿no? O sea, como tú necesitas un título para comprobar que tú sabes, pero yo conozco mucha gente
o sea, yo he tenido cierto, llamémoslo, éxito en ciertas actividades que yo he realizado. Y yo conozco, por ejemplo, muchas personas, o sea, varios hombres que allá son capaces de hacer una casa entera, cocinando los bloques y poniendo los cimientos o de adobe o de lo que, casi de lo que se te antoje, pero una casa mucho más tradicional y no tienen, pero ni papel de primaria, o sea, ni papel que confirme que ellos estudiaron primaria. Entonces es un poco como de lo que yo me aferro, ¿no? Como al lado positivo. Y bueno, por supuesto, es que no podemos caernos a coba y decir, bueno, esto es un sitio perfecto. No, no es un sitio perfecto, es un sitio imperfecto y hay muchas circunstancias que aportaron a eso, ¿no? Desde el desconocimiento de la época, que es una época promodernismo, o sea, en la que eso se funda, eso es una época completamente abierta al modernismo, completamente, siento yo que en cierta manera deshaciéndose ya completamente de lo tradicional, ¿no? O sea, yo lo veo sobre todo en las artes. Ujú. Este, pero bueno, no sé, ahí hay mucho que se puede conversar. Sí. A ver, quería hacerte unas cuantas preguntas. Déjame pensar un pelo. Eh, sí, una cosa que a mí me llamó la atención fue que tú, cuando decidiste salir de la comunidad, tú en ese momento no tenías bachillerato, ¿no? Incluso te tocó hacer una especie de equivalencia para luego ir a la universidad. O sea, me acuerdo que me habías contado eso. Pero de hecho, quiero preguntarte de una cosa que no sé cómo lo ves tú, pero cuando yo fui a la escuela, o sea, realmente ir a la escuela convencional es como un trabajo. O sea, así como el papá tiene un trabajo fastidioso en una oficina, al hijo le toca estar encerrado en un colegio y digamos que te toca aprenderte cosas porque te va a salir en el examen. Siempre vas a tener una o dos materias que te van a gustar, pero la mayoría de las materias, sabes, haces como lo que te toca hacer como para pasar o para salir bien si te importa tu promedio de notas. Pero a mí me llamó la atención que tú me decías que en tu comunidad, tú, por ejemplo, leías la Biblia. eh, o sea, te estoy mencionando todas estas cosas porque yo creo que una cosa es tener educación formal y otra cosa es ser una persona educada, ¿no? Entonces yo lo que veo es que tú eres una persona instruida, eres una persona que lee, hablas inglés, o sea, no lo sé, cuando tú eras pequeño, el hecho de estar en una comunidad o el hecho de hacer las cosas con las manos, eh, no sé, ¿tú piensas que eso ayudaba a que quizás el aprendizaje fuese más ameno? O quizás, o sea, ¿cómo fue para ti estar, cómo fue para ti la educación cuando vivías en esa comunidad? A ver, yo nunca me planteé que fuera como un trabajo. Ujú, Sí, nos tocaba ir y estudiar, pero estudiábamos, no sé, un máximo de repente eran 6 horas, no sé si más tiempo, pero el hecho de que todo fuera como en el mismo pueblo, o sea, en el mismo lugar, o sea, estos son 25 hectáreas de terreno y hay 300 familias viviendo, 300 personas viviendo ahí, 50 familias. ujú, Aproximadamente estás viviendo con la gente o sea, estás estudiando con la gente con la que vives, ¿no? Y estás haciendo diferentes tareas y entonces todo se redimensiona realmente, ¿no? O sea, obviamente, en estos días alguien me preguntaba, bueno, ¿cuál es el downside, el lado menos positivo, el lado negativo de haber salido, de haber sido estudiado, de haber aprendido en un homeschool, ¿no? O sea, en este sistema donde medianamente son tus padres los que te enseñan. Y obviamente hay un montón
de cosas que me vienen a mí a la cabeza, pero principalmente es el contraste entre la gran ciudad y el pueblo, pero no es ni siquiera, o sea, yo no sé cómo sería en otros lugares, ¿ok? Pero yo sé que la diferencia en cuanto al lenguaje es gigantesca. Es como si yo viniera exactamente de otro país. Creo que hubiera sido más fácil para mí salir de la granja a otro país y haber tenido que aprender otro idioma que haber tenido que salir a mi país donde se habla el mismo idioma que hablo yo. ¿Por qué? Porque hay un uso completamente distinto. Eso influencia todo, la educación, el entendimiento de las cosas. En fin, las palabras crean un mundo completamente distinto. Aparte de eso, en cuanto a lo que me preguntas de lo manual, el ensayo-error para mí ha sido primordial para aprender cualquier cosa, todavía lo es. Claro, yo puedo leerme una cantidad de libros y tener como todo eso en mente y realizar cosas, pero me parece que es mucho más, al menos para mí, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque al final un libro es como una teoría, ¿no? O sea, es literalmente una teoría. Cuando eso llega a la práctica hay una cantidad de circunstancias que han variado de lo que está estudiado ahí. O sea, yo lo veo sobre todo con las plantas, ¿no? O sea, puede ser que una persona esté hablando de plantas de una manera y tienes que hacer esto, esto y esto, y cuando vas a la vida real, de repente a mí no me sirven ciertas condiciones que están puestas en ese libro. O sea, yo tengo que variar y ver cómo yo atiendo esas plantas y porque el clima es distinto, porque la tierra es distinta, porque el agua es distinta, porque la humedad es distinta, o sea, y el lugar del planeta es distinto, y así, ¿no? Como las diferentes cosas que cambian y bueno, así siento yo que he asumido un poco todo en mi vida. Yo veo, por ejemplo, amigos míos que crecieron conmigo, que ahorita han salido y tienen otras vidas distintas y tienen cargos y han asumido trabajos en diferentes lugares y realmente la gente, claro, ahí hay una cosa como de la modernidad que se quiere aprovechar, como tú no tienes título, yo te pago menos y te uso más, ¿no? Ujú. Evidentemente eso lo he visto y lo he escuchado como, como una cosa común en casi todas las historias de los amigos, de los conocidos. Pero sí me ha pasado eso, amigos que cuentan, bueno, los halagos que han recibido, es decir, porque saben o por lo que entienden o por el vocabulario y así, ¿no? Como, como bueno, qué increíble lo oculta que es esta persona, y esa persona sí leía la Biblia, pero Ujú. ¿cómo se llama? No tiene como una educación formal comprobable ni nada por el estilo. Disculpa que creo que los perritos están ahí, Sí, no pasa nada. comenzaron a chillar. O sea, yo la crítica que yo tengo con eso es que, a ver, al menos aquí en Estados Unidos, como la gente lo critica, es que más que un título para comprobar que tú sabes, es literalmente que perteneces a un gremio, que perteneces como a una mafia, una cosa así, porque como vivimos en una sociedad que cada vez es más y más jerárquica, entonces tú necesitas algún tipo de métrica objetiva que puedas usar como para decidir cuánto le tienes que pagar a cada quien. Por eso es que tenemos esa inflación, bueno, yo diría deflación de títulos, porque aquí, por ejemplo, un cargo que antes no necesitaba nada, ahora necesita pregrado, y uno que antes necesitaba pregrado, ahora tienes que tener máster y cosas así. Entonces tiene gente con 2 doctorados y este tipo de cosas que uno dice, bueno, ¿para qué tantos y tantos años de estudio? Eh, pero además de eso, ¿cómo se dice?
aquí en Estados Unidos, el que emprende, o sea, para uno emprender, ahí sí no hace falta tener ese tipo de, de calificaciones. Y de hecho, si tú te vas a Silicon Valley, o quizás lo que era antes Silicon Valley, tú te puedes conseguir un tipo de 20 años que se salió de la universidad y él es el presidente de la empresa y el que le reporta a él es un tipo de 45 con 2 doctorados, ¿no? O sea, Claro. aquí en Estados Unidos, al menos en el ambiente de emprendimiento, no es tan jerárquico. Creo que poco a poco se ha vuelto más jerárquico. O sea, yo creo que hoy por hoy Silicon Valley sí, cada vez ves más gente con MBAs trabajando en Facebook y ese tipo de cosas, pero, o sea, por lo menos si uno se mete en un ambiente de emprendimiento, ahí no importa tanto las calificaciones que uno tenga, ¿no? Ahí lo que importa es lo que uno sea capaz de hacer. Este, y bueno, quisiera preguntarte así, pues de última cosa, para hablar contigo. Te voy a dar eh, 2 opciones. Si quieres, me puedes contar un poco más de qué tal fue tu experiencia estudiando en la universidad, porque me contaste que tuviste una experiencia mezclada y pues también tratando de dedicarte al arte, pues me contaste unas cosas que no fueron tan chéveres. O si quieres, me puedes contar, no sé, qué tipos de proyectos tienes ahora, digamos, cosas en las que estás trabajando. Te voy a dar la opción de que me respondas lo que prefieras. Bueno, en verdad, de proyectos te digo que no tengo, o sea, sí tengo proyectos y em, tengo proyectos en cine y estoy, o sea, artísticamente hablando, tengo una cantidad de proyectos y búsquedas, ¿no? Más que todo. Ujú. Y hace 2 años escribí ¿cómo se llama? Una Ahora. Sí, lo que sería una cantata, pues, porque yo estuve trabajando en teatro y monté Henrik Ibsen, que es un autor muy conocido en el teatro y en la literatura, y entonces nada, o sea, eso me llevó por otros caminos y hice muchas cosas y finalmente terminé como escribiendo esta cantata sobre Teócrito, que era más o menos ir adaptando la obra de Teócrito a una suerte de ópera, este que bueno, que no es una ópera porque es un trabajo mucho más feliz, aparentemente. Esto se cayó el proyecto por la pandemia, en fin. Entonces me puse a trabajar en el campo con mi papá en un proyecto de café y bueno, a ver qué sale por ahí. Entonces, en fin, o sea, como de reforestación también. Entonces, pues fíjate, no sé, y aquí se une un poco con lo de la universidad, pues porque era un poco como, o sea, estás dispuesto a trabajar en el ambiente en el que estás o en el medio en el que estás o simplemente sales del país o como sea porque, bueno, porque no te queda de otra, porque tienes otras circunstancias, pero en este momento es como, pues yo tengo que hacer lo que me toca hoy, ¿no? Y, y bueno, comprometerme hasta donde yo puedo conmigo mismo, pues con mis propias ideas, pues un poco esto de skin in the game y, y un poco ser, o sea, trabajar o predicar lo que yo trabajo o que eso que yo predico se adapte a lo que yo vivo, ¿no? Que es una de las cosas como más importantes para mí. Sí. No, yo de hecho sí te digo una cosa, que de hecho me gustaría preguntársela a alguien con el que estoy discutiendo una entrevista. Eh, Aunque tú no lo creas, o sea, en tecnología y en negocio la gente habla mucho de irrumpir, ¿no? Esta cosa que en inglés se llama disruption, de que tú llegas a un sitio. O sea, eh, algo que tiene el mundo complejo es que no necesariamente hay expertos. Y de hecho, ser nuevo en un área inclusive puede ser una ventaja. ¿A qué me refiero con eso? Si tú ves, por ejemplo, el área de publicidad y marketing,
toda esa gente que estudió publicidad y marketing en la era más tradicional del siglo XX, a toda esa gente se la llevaron cuando apareció el Internet. Porque la gente que empezó a explotar el marketing por Internet fue una gente que no venía de marketing, sino fue una gente que se aventuró a meterse ahí porque nada más Ya, lo estaba haciendo. Eh, entonces, no sé, yo te diría que en general, si uno quiere como romper en una disciplina, o si digamos, si uno quiere como llegar con algo nuevo, a veces sirve llegar de afuera, o sea, ser alguien que no ha estado metido en eso toda la vida, porque a veces uno puede llegar con una perspectiva distinta, ¿no? O sea, claro, si tú ves un sitio como Silicon Valley, muchos de los productos no los desarrolla alguien que tiene 2 doctorados en computación, sino que es alguien que quizás tiene una idea de un buen producto, no tiene la capacidad técnica de hacerlo, pero tiene como la idea de un producto y lo hace. Y entonces, ¿sabes? Importa más la idea que digamos, que todas las destrezas técnicas, ¿no? Este, claro. y no sé, una cosa de la que tú y yo hablamos seguido es, bueno, ¿cómo puede hacer uno para apalancarse en la tecnología que es Internet? O sea, porque en Internet, digamos que hoy en día hay muchos negocios online y pues es desafiante como conseguir una fuente de ingreso haciendo eso, pero por otro lado, si tú la pegas, hay muchísimas oportunidades, ¿no? De, digamos, de generar ingreso trabajando poco, ¿no? Claro. No sé, a ti, ¿qué tipo de cosas te llaman la atención? O sea, porque tú ya hemos hablado de cosas como comunidades, crear cursos, educación, no sé, ¿hay algún sector en Internet que te llame la atención? ¿Qué tal sería, no sé, clases de escritura creativa por Internet? ¿Has pensado en estas cosas? No, lo digo en Eh, serio, lo digo en serio. sí, Mira cómo le ha claro, ido al claro, amigo, ¿conoces a Mahmoud Rasmi? claro. ¿Viste? Bueno, es un pana que se la pasa diciendo que estudiar filosofía fue lo más inútil que ha hecho en su vida y ahora el tipo vive dictando clases de Vive de filosofía eso. online. Sí, bueno, un poco también, o sea, mi tema con todo esto es como que, sí, es muy chévere que la gente diga como que, oye, qué excelente tu experiencia, porque tú eres un tipo intuitivo y tú eres un artista y tú tienes una visión gigantesca de planificación, como una visión de conjunto y puedes abarcar esto y aquello y lo más allá. Y otra cosa, o sea, es cuando uno llega como a la práctica, ¿no? O sea que al final esta cuestión de los títulos cuenta y cuenta a quién conoces y etcétera, ¿no? Eso sí Entonces, importa. claro, yo eso como que yo en cierta manera he buscado como terminar evadiéndolo, ¿no? O sea, porque al final, ¿Cómo así? No entiendo. eh, o sea, cuando en todas las áreas en las que yo he estado, es indispensable este asunto, si no el título, es indispensable como el compromiso, ¿no? El compromiso con la industria en el cine es una cosa importantísima, ¿no? El compromiso en el teatro, con el medio, ni siquiera es con la gente que te rodea, sino con el medio, porque yo tengo, es decir, conozco gente a quien le tengo mucho aprecio en el medio teatral, pero eso no, o en el medio artístico venezolano, pero eso como que es privado, ¿no? Pero requiere unos compromisos como públicos y requiere y supongo que en las diferentes áreas un poco con sus variantes, ¿no? O sea, como con sus variantes que se remiten al área en específico, ¿no? Pero, pero claro, sí, o sea, a mí me interesaba muchísimo un montón de cosas, un montón de temas, a mí me interesaba mucho la historia, yo he leído muchísimo sobre eso, ahorita estoy leyendo sobre la edad del bronce y tengo 2 años haciendo, o sea, desde que empezó la pandemia, haciendo un trabajo sobre eso y sigo leyendo la Biblia y estoy
como estudiando sobre Tolkien. Entonces, o sea, yo tengo montones de áreas de interés, vamos a decir, perdón, pero el tema es como, o sea, yo nunca encuentro realmente cómo concretar con alguien eso y decir, bueno, o sea, esto le puede interesar a alguien, esto hay un público para esto, porque siempre me detiene este fantasma que no ha sido tan fantasma, sino ha sido mucho más verídico y vivencial, el tema de tú no tienes un, un grado de algo, o tú no estudiaste con fulanito, o tú... Eso, porque yo simplemente voy, camino de una manera muy intuitiva Sí. y en ese sentido es como difícil, ¿no? Entonces, bueno, yo podría dar clases de intuición, pero, pero es un tema, pues, un Sí, tema... yo sí te quiero decir algo, tratando de ser justo con esta gente. Eh, o sea, yo creo que el mundo no se maneja por criterios institucionales. Y para mí, una de las grandes mentiras del discurso actual es pensar que las cosas se gerencian de forma objetiva e institucional, porque eso es mentira. Para darte un ejemplo de a qué me refiero con esto. Si viviéramos en o sea, digamos que yo soy un pequeño empresario, ¿no? Y yo solamente lidio con otros colegas pequeños empresarios. Yo podría decir, mira, yo soy italiano y entonces, ¿sabes? Yo solamente hago negocios con italianos porque esa es la gente en la que yo confío, ¿no? Esa cosa que dicen en Venezuela de que yo no hago negocios con alguien con quien no me haya echado palos antes, ¿no? Ajá, Em, claro, eso hoy en día no existe, o al menos eso no existe formalmente hoy en día, porque si tú, por ejemplo, eres un gerente en la Polar, tú no puedes llegar y decir, ah, mira, yo soy, no sé, griego, entonces solamente voy a contratar griegos porque me caen bien los griegos. No, eso obviamente no se puede hacer, pues porque está todo el tema de la discriminación y qué sé yo. Lo que yo te quiero decir es que hoy en día sigue existiendo eso. Lo que pasa es que está como disfrazado de una supuesta institucionalidad. Eh, y ¿sabes? Así funcionan las instituciones. O sea, a veces tú dices, oye, yo quisiera ascender dentro de esta organización, pero no solamente importa el trabajo formal que haces de 9 a 5, también importa que si tú quieres ascender, quizás, bueno, oye, mira, mi jefe o el jefe de mi jefe juega golf, entonces yo me voy a poner a jugar golf para ver si me encuentro con él un domingo. No, o sea, está como el trabajo formal y está todo lo que tú haces alrededor de ese trabajo, que es parte del éxito. Y claro, eh, o sea, lo que te quiero decir es que por un lado es una imbecilidad, porque en principio uno dice, no, uno lo deberían juzgar nada más por el mérito que uno tiene, por las cosas que uno sabe hacer, pero también es cierto que los seres humanos somos defectuosos y entonces uno, a veces la única forma de uno tener éxito es aprendiendo como ese ángulo humano de, oye, ¿cómo hago para que esta persona me vea como alguien con quien quieren trabajar, ¿no? Aquí en Estados Unidos eso se claro, llama... eh, eh, tienen afinidad cultural contigo, ¿no? Aquí en Estados Unidos, para decir que les caes bien y que quieren trabajar contigo, dicen que tienes, que tienes la cultura indicada de la empresa, ¿no? Pero es que eso es importante, porque si tú vas a contratar a claro, alguien, no solamente importa los títulos o si la persona sabe programar, importa que tú sepas que a ti te gusta trabajar, que a ti te va a gustar trabajar con esa persona, que si tú le dices algo, la persona te va a entender, que hay como esa empatía humana. Entonces yo lo único que te diría respecto de eso es que no solamente importa el mérito, también importa un poco entender como ese ángulo humano. Eh, y sí, no me sorprendería que en el medio artístico pase eso, ¿no? Que quizás si tú audicionas para una obra de teatro y no vienes del gremio, sino que vienes de afuera, entonces, ¿sabes? Quizás el del casting no le va a gustar que no hayas estudiado como todo el mundo en el sitio. Yo eso, la verdad, lo entiendo. Eh, sí, es un tema complicado. No sé, no sé, la verdad es que el medio artístico no lo domino. Eh, pero bueno, sí, esa fue la última reflexión. ¿Qué tal? ¿Disfrutaste de la entrevista? sí. ¿Sí? ¿Le cortarías algo? ¿Te pareció? No sé, ¿qué disfrutaste de la entrevista?
Estás grabando todavía. Sí, no, yo sé, estamos grabando, ya la voy a cortar, Muy pero bien, muy bien. sí, 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 me gustó. Muy, muy agradable. está bien. Y bueno, seguimos en contacto y pues bueno, no sé, más ideas o más proyectos que tengas, pues puedes venir a contárnoslo y quizás podamos, de hecho, si quieres, podríamos hacer una en inglés. Eh, pues podría ser sobre el mismo tema, podría ser sobre otro tema. No, no sé si te gustaría hacerlo, pero eso también es una posibilidad. Bien, bien, yo, por supuesto. ¿Sí? Ah, bueno. Ok, como dicen aquí, I'm game, ¿no? Como que eh, Pues sí, sí le echo pichón, sí le echo pichón. sí, sí, sí. Dale, estupendo. Bueno, Isaac, encantado de hablar contigo y bueno, hasta la próxima. Gracias, Pedro.